Hola, soy Eduardo Coco Derigo, cofundador de Espartanos, y vamos a entrevistar a Santiago Cerruti, un chico que empezó como voluntario para ayudar, como ayudaba también en algunos otros lugares, saliendo desde de su club San Fernando. Era estudiante para ser profesor de educación física y la vida le cambió. Y hoy por hoy su día a día está dedicado a Espartanos. Hola Santi, ¿cómo estás? Coco, muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte muy bien, muy bien. Bueno, contame un poco de vos, de tu día a día en tu familia, cómo eras de chico, digamos, cómo estaba conformado tu familia, y qué es lo que hacían. Bueno, mi familia, tengo cuatro hermanos, mi papá y mi mamá, vivimos siempre en San Fernando, me crié en el club porque viví siempre a 2 cuadras, así que el Club San Fernando fue mi segunda casa y donde nos criamos con mis hermanos haciendo distintos deportes. Bueno, yo el rugby desde muy chico. Bueno, la verdad que una familia muy sociable, muy amiguera, siempre la casa llena de gente y siempre con una mirada también hacia los demás. Entonces creo que eso lo viví desde chico y todo el tiempo, ¿no? Mira vos, pero qué más, tus padres, tu madre especialmente, tu padre, algo que te acuerdes que te digo, wow, estos padres que tengo, mirá el camino que me están marcando. Y sí, a ver, mi mamá es maestra, fue maestra siempre trabajaba en escuelas donde por ahí había gente que no tenía padres, que no tenía hogar, que venían de algún hogar hacia las Mm, escuelas y mi mamá se terminó encariñando bastante con algunos de ellos y entonces ya estando de novio con mi viejo los fines de semana sacaban a pasear a los chicos y se terminaron encariñando demasiado con uno que lo terminaron adoptando mis abuelos. mirá. Terminó siendo mi tío porque mis viejos no tenían tanta diferencia de edad, entonces no los podían adoptar ellos y terminó así, o sea, una historia linda y con eso, digamos, con esos ejemplos me Claro, fui criando, ¿no? mirá vos, mirá vos. Y empezaste a crecer y bueno, secundario, rugby, Ujú. colegio y después empezaste, bueno, a decidir qué querías hacer de tu vida. Sí, siempre el deporte me atravesó de punta a punta en mi vida y entonces tenía como muy decidido querer dedicarme a algo relacionado al deporte. Y bueno, jugué al rugby siempre, Mm. entonces quería seguir por ese camino y empecé a estudiar el profesorado de educación física con la idea de en algún momento dedicarme al alto rendimiento, o Mm. sea, ir más hacia lo profesional dentro del deporte. Y bueno, cuando empecé a estudiar el profesorado, trabajaba en colegios, trabajaba en el club también. Y llegó un momento que termino conociendo lo que es Espartanos. Y ahí fue como que me empecé a meter y cada vez un poquito más. ¿Y cómo fue? Hasta ¿Cómo fue? ¿Quién te habló por primera vez? Porque vos estabas, tu día a día era facultad, estudiar, club, rugby, familia. Ujú. ¿Y dónde surge Y Espartanos? me ¿Te acordás el invitaron, año? sí, 2014, me invitaron a hacer un retiro espiritual que es para jugadores de rugby. Me invitó un amigo del club y fui, sin pensar mucho, me había invitado mi amigo y confié para ir. Y bueno, ahí dentro de las personas que conozco, lo termino conociendo a Nico Degano, que es uno de los cofundadores también. ¿Y Nico fue a hacer el retiro o era... Era parte del equipo que organizaba el Ah, perfecto. retiro y ya había ido hacía poco tiempo al penal. Y entonces empezó a contar esa historia, contó un poquito lo que era Espartanos y cuando terminó él de dar esa charla yo me acerqué y le dije, che, tengo ganas de ir. La verdad que no lo pensé mucho, no era que me surgió en ese momento decir, quiero ir.
quizás antes tuve, ¿no? Prejuicios hacia la cárcel o hacia personas, y ahí no lo pensé, como que fui y le dije directamente a Nico y Nico me dice, bueno, sí, cuando termine el retiro hablamos y otra vez compartí mesa y le dije, che, mirá que voy a ir y salimos del retiro un lunes y ese viernes había Rosario y fui ese viernes al Rosario dentro del penal por primera vez. ¿Y esto del rosario, cómo es el tema del rosario en la cárcel? Y es un espacio que lo llamamos espiritualidad, que se hace un rezo del rosario, pero también participa gente que por ahí cree en otras religiones, o hasta algunos pueden ser ateos, y se vive todas las mañanas en las distintas pabellones donde se lleva el programa de Espartanos. Está esta actividad que van un montón de voluntarios y voluntarias, y se vive un espacio único de transformación para los que están privados de la libertad y para todos los que estamos afuera. Tal es así que a mí fui solo esa vez y me había comprometido a ir solo esa vez y me terminó transformando y Mirá hasta vos. hoy. Pará, y ahí fuiste ese primer rosario. ¿Te acordás de algún espartano que te haya recibido ese día? ¿O no te acordás de ningún nombre? ¿O de Sí, sí. o de algún voluntario también? Sí, sí, me acuerdo de, bueno, Jesús, Mirá. el chino, Bueno, final justo Camilo, sí. Jesús en el Sí, sí, rosario. sí. Camilo. Camilo, el Boli, Pupi, Mirá, Angelito, Víctor, Ariel, bueno, muchos. mirá vos. Pará, Me acuerdo muchos de ese primer día, y sí. de ahí y de los voluntarios, ¿estaba Nico también? ¿Nico Degano fue? Estaba Nico, sí, que fui con él. Estaba José Barbaquia, estaba el negro, el Mendizábal también, Ramón. Ramón Bullrich, mirá Sí, vos, mirá vos. había varios de los que, bueno, después terminamos gestando la fundación. Mirá vos. Para, y Pero ese primer rosario, en el momento te hacen hablar, ¿no? sí. ¿Te acordás? ¿Algún comentario que hayas escuchado en ese rosario que te haya marcado un poco ese camino? Porque hasta ahí no conocías nada, ¿no? No, tal cual, no conocía nada y fui a ver con qué me encontraba. Y, y bueno, uno de los chicos me empieza a contar un poco su historia y me cuenta que a sus 7 años de edad le habían regalado su primer arma. Y ahí, bueno, me contó más su historia y demás. Y ahí entendí perfectamente por qué yo no había estado cerca de pasar por una privación de la libertad, y por qué ellos sí. Y lo que más me impactó fue eso, que yo tenía 20 21 años, estaba por cumplir 21 cuando arranqué a ir y le llevo a mis hermanos más chicos 13 años de edad, o sea que tenían más o menos 7 8 Mira años. vos. Y cuando volví a mi Tus casa, hermanos mellizos. sí, mis hermanos mellizos, y cuando volví a mi casa estaban ellos dos jugando a los juguetes, Playmobil, nada que ver, una historia, un mundo paralelo. Entonces eso me terminó impactando muchísimo. Mira vos. Y esto fue un viernes. Y de repente, ¿cuándo es que te volcás a los días martes, que son los martes, son los días donde se entrena rugby y los viernes donde se reza, en especial en la unidad 48? ¿Cuándo es que te pasaste a un martes, al martes siguiente? Sí, Justo me fue que ese martes siguiente yo tenía libre, porque eran vacaciones de invierno y yo tenía vacaciones de invierno en el colegio en el que trabajaba. Entonces, a ese martes ya me enganché enseguida. Después, los primeros momentos me costó un poquito engancharme en los horarios, pero me empezó a pasar que pregunté a ver si podía ir en otro horario que no sea el Rosario o entrenamiento de rugby, que había solo esas dos actividades. Y empecé por ahí a ir a compartir con los chicos al pabellón en algún otro momento. Entonces terminaba saliendo del colegio y me iba para el mira pabellón vos. a compartir. Y hasta que al otro año, que ya me podía volver a acomodar los horarios de colegio, bueno, ahí ya me dejé libre los martes directamente para empezar a ir todos los martes a entrenar. Y- Entonces, laburaba todos los otros días, todo el otro claro, momento y me dejaba claro. los martes libres. ¿Y qué te llamó la atención el día de que lo escuchaste a Nico de Gano hablar? Porque algo, a vos y al resto no sé si tanto, pero a vos algo, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Me llamó la atención la transformación a través del deporte, que de alguna manera ahí como que se unían dos cosas Mm, que me marcaron, ¿no? La parte social
y la parte deportiva y cómo por ahí a mí que me gustaba enseñar, que me gusta enseñar o educar a través del deporte, era cómo poder llevar eso adentro de la cárcel, que era para mí el lugar más olvidado del planeta, como a través de eso se podía generar una transformación. Y eso fue lo que por ahí me conmovió en Mirá vos. principio, y después cuando fui por primera vez y lo viví, fue algo Te que ratificaste. ratifiqué. Sí. Mirá vos, mirá vos. Pará, y yo me lo imagino porque hay veces que uno cuenta distintas historias y por ahí hay alguien que te llega y alguien que no te llega lo que dice, ¿sí? La manera de transmitir de Nico de Gano, ¿influyó o lo hubiese contado cualquiera y capaz que te Sí, llegaba de la misma manera? obvio que influyó. Nico lo contó con mucha pasión, entendiendo que por ahí antes para él también hubiera sido un lugar que no hubiera ido y de repente fue y empezó a contar cómo, me acuerdo patente que lo que contaba era que por ahí todas las personas vamos generando capas hasta llegar al corazón, Mm, pero cuando llegamos de corazón a corazón somos todos iguales. Y Nico le pasó eso, que por ahí fue al penal, al principio empezó a entablar relación con algunos y contaba que con algunos costaba un poquito más, pero otros estaban hablando con el corazón en la mano. Y cuando era una persona hablando de corazón a otra persona hablando de corazón, éramos todos iguales. Entonces eso me impactó mucho y con la pasión que Nico lo contó, me claro, transmitió a mí ganas de claro, querer ir. claro. Mira qué Eh, importante, ¿no? Cuando alguien te la cuenta, te transmite de esa manera, querés acompañar. Qué importante es esto, ¿no? sí, sí, totalmente, porque si hubiera dicho, che, voy a una cárcel y nada, más de lo mismo, por ahí no te dan Claro, ganas de ir. claro, claro, claro. Bueno, y pasó, estamos ahí en el 2014 más o menos, Sí. y ahí empiezan a venir muchos voluntarios nuevos a partir del rezo del Rosario, y algunos se fueron sumando también al deporte, al rugby, y ahí surge una idea loca de hacer un viaje. Ujú. ¿Querés contar un poco cómo veías estos están locos? ¿Qué quieren hacer? Contá un poquito, Sí, a ver qué te acordás. siempre lo que me llamó mucho la atención de Espartanos, desde que yo me sumé hasta hoy, es las ideas que no sé si son locas o qué, pero siempre con mirando, pateando un poquito más para adelante las barreras o las Mm, trabas posibles y siempre teniendo sueños grandes, ¿no? Y por ahí de algunos lo pueden mirar como locos. Y ahí me acuerdo que bueno, que vos contaste que estaba la posibilidad de ir a ver al Papa a Roma, con algunos espartanos en libertad y con algunos voluntarios. Y bueno, me dijiste, che, Santi, ¿estás para sumarte? Yo te dije sí, sin pensarlo, no tenía la plata, pero era ver la manera de cómo buscarla. Ahí, bueno, hablé con mis viejos, me ayudaron y les fui pagando después a medida que iba cobrando. Y también, por otro lado, teníamos que empezar a juntar plata también para ir con los espartanos y claro. demás, así que se armaron unos bonos contribución. Y bueno, me acuerdo que fui con el enano Santi a mi club, a San Fernando, y fuimos vendiendo bonos contribución. Después fuimos vendiendo por otros clubes también y bueno, tratando de que de alguna manera nos ayuden. Al principio no era tan fácil porque hoy por ahí se conoce un poco más lo que es Espartanos, pero al principio era que una gente que estuvo privada de la libertad y hasta por ahí teníamos crítica, ¿no? De, que hay que estar detenido para Claro. poder ir a ver al Papa. Claro. Y Pero bueno. si tenés que contar qué es Espartanos, ¿eh? Tomarte 2 minutos para explicar bien qué es esto esta fundación que tiene ya varios años. Bueno, espartanos, primero más de lo personal, me parece es gente linda que la pasa bien, primero que nada, porque siempre tratamos de transmitir alegría y contagio. Soñadores, porque tenemos ganas de no solo cambiar las cárceles, sino aspirar a querer cambiar el mundo. Y después, contando un poco más de lo que es Espartanos en sí, es una fundación que si bien
arrancó Coco en 2009, recién en 2016 se creó la fundación y trabajamos con el rugby, con la espiritualidad, con la educación, para una vez que recuperen la libertad, acompañarlos con una inserción sociolaboral, por un lado acompañando desde lo humano, desde la posibilidad de que puedan continuar jugando al rugby o haciendo las cosas que le hicieron bien dentro del penal, y también con posibilidades de que puedan tener una práctica laboral para tener esas oportunidades para los que nunca trabajaron o están volviendo a recuperar su libertad Mm. y que puedan tener esa oportunidad para no volver. Que lo más importante y lo que más queremos de Espartanos es que la gente que pasa por nuestros programas no vuelva y cada vez sean más personas las que son parte de todo esto. Que bueno, arrancamos en San Martín, trabajamos hoy actualmente en el complejo de San Martín con un montón de personas, tenemos casi 600 dentro del programa, Casi 600 personas que están detenidas en San en San Martín Martín, en las tres son unidades parte de de San Martín. espartanos. Exactamente. Hoy Bien. actualmente 9 pabellones y después esto Y en cada pabellón, ¿cuánta gente hay en cada pabellón, más o menos? y más o menos, a ver, tenés de todo, ¿no? Porque Ah, los pabellones son distintos en cuanto a la capacidad. Pero, por ejemplo, en la 46 tendría que haber 40 y hay 130 en el claro. pabellón. Si tenés la unidad Eh, 46, la unidad 47 y la unidad 48, que son parte del complejo penitenciario de San Martín, y ahí en estas tres cárceles tenés varios pabellones. ujú, Dentro de los pabellones tenés pabellones de 130, ¿sí? Tenés pabellones de 40 o de 50, exacto. varía Y bastante. algunos de 30 que por ahí en algunos de mujeres son Claro. menos. Y ahí en San Martín habrá, ¿cuántos pabellones hay en total en San Martín? En total hay 40 pabellones, 9 son de 9 son de espartanos. Y espartanos. la idea es que se siga multiplicando, me imagino. Exactamente, sí, que se Hasta, vaya. hasta llegar a 40. Exacto, Vamos, ojalá, sí, vamos sumando de a poquito de a entre poquito. varones y mujeres. Ujú. Bien. Sí, hoy Y, tenemos 570 personas en el programa, 80 son mujeres y el resto mirá vos, mirá hombres. vos. Y esto también se multiplica en otras cárceles del interior. Contá un Ujú. poquito si en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, en otros Sí, países. a partir del 2016, al crear la fundación, fue que se empezó a expandir esto con la idea que llegue cada vez a más cárceles, cada vez a más personas. Y bueno, a medida que fuimos avanzando, fuimos también aprendiendo a cómo se hacía, ¿no? Al principio no sabíamos primero de fundaciones y no sabíamos, y también las cárceles que conocíamos era en San Martín, no en otros lados. Claro. Entonces nos empezamos a encontrar con distintos contextos, con distintas provincias, con distintos servicios penitenciarios que empezaron a tener ganas de que esto suceda. Y hoy se replica en casi todas las provincias de Argentina. Y también sorpresivamente se expandió a otras cárceles fuera de Argentina. En Uruguay, en Chile, en El Salvador, en Perú, en España, y en Kenia. Mirá. Y después, bueno, en total, dentro de toda la comunidad espartana, son 65 cárceles que están llevando adelante el programa. 65 cárceles y la totalidad de gente, ¿cuánta gente es parte en esas Y, 65 cárceles? ¿Qué número da? y más o menos son 3.500 jugadores, más los que tenemos en San Martín. O sea, cerca de 4.000 jugadores debemos tener en todo el mundo, Mira, o por lo menos que claro, de los que están dentro de nuestro mira vos, radar o más cercanos a mira vos. nosotros. Y una cantidad de 500 voluntarios más o menos. Wow. Sí, Un es un montón, número, obviamente, que se nos va de las manos a los que tal cual. estamos ahí adentro y que invita a que se siga multiplicando, ¿no? Porque ya no se puede parar. Tal cual, y nos excede a nosotros, ¿no? Por Mm, ahí, bueno, hemos viajado juntos y nos pasa que por ahí llegás a algún lugar y te agradecen, o che, qué bueno todo lo que haces. Y mm, la verdad que nosotros lo que hacemos es en San Martín mm. y solamente soñamos en grande, y hay otros que por ahí quieren hacer lo mismo y lo llevan adelante, y es una bola contagiosa que cada vez nos sorprende más. A mí me gusta, hay un caso que vos lo tuviste más presente,
había algunos en un pabellón en San Martín que los empezaron a trasladar a otras cárceles y uno dice qué lástima porque acá estaban muy bien, los teníamos contenidos, le dábamos cursos, espiritualidad, deporte y ya estaban con el tiempo para salir a trabajar y los mandan al interior de la provincia de Buenos Aires. En un caso puntual mandan a varios a General Alvear, provincia de Buenos Aires, y dijimos qué lástima porque ahí no hay rugby y no es fácil de llegar, ¿no? Y bueno, y ustedes, vos fuiste con Sofía Olmos, otra genia Ujú. de la fundación, a ver, a conocer esa cárcel. ¿Con qué se encontraron? Sí, bueno, ahí nos convocaron justamente algunos de los chicos que salieron de San Martín, que empezaron a armar el equipo y empezaron a entrenar y a jugar y todo, pero no tenían ningún voluntario. Sí, el subdirector de su momento de ahí de la unidad había jugado al rugby y había estado de jefe de talleres también en San Martín. Mm, Entonces conocía mucho lo que hacíamos y teníamos los teléfonos y nos empezamos a contactar y bueno, nos comprometimos que por ahí en enero, febrero, que había menos actividades en San Martín, tratar de ir. Y bueno, así fue que fuimos a conocer ahí la unidad de Alvear y conocer el equipo y fue impresionante porque encontramos un equipo conformado dentro del penal donde la gente del servicio penitenciario y las personas que están privadas de la libertad eran todos un mismo equipo. Y nos pasó que armaron un partido y armaron un tercer tiempo, que es para cuando compartís algo para comer y para tomar cuando termina el partido. Los chicos habían conseguido todas las cosas, pero está literalmente en el centro de la provincia de Buenos Aires y la gran mayoría de los que están ahí eran de otras partes, más de zona norte de Buenos mm. Aires. Entonces no tenían tampoco facilidad para que las familias les lleven las cosas y les faltaba pan. Y de repente, bueno, hablan con el jefe de penal y el jefe de penal llama a la mujer y le dice, che, ¿tenemos ese pan que sobró del cumpleaños de nuestro hijo? Sí, sí, hay 2 bolsas de pan. Bueno, guardámelo que mañana lo tengo que traer para el penal, que hay un tercer tiempo. Y el tipo llevó el pan. Mirá vos. La verdad que muy, muy bueno, muy... había mucha Mm. camaradería, se notaba realmente un club. Es, Y sigue hasta hoy sin voluntarios. Eso es increíble, que no haya un solo voluntario y nació como una iniciativa de alguien que supuestamente nosotros decíamos, qué lástima que se fue a General Alvear, lo perdemos y se pierde todo lo que ha ganado acá y no, hizo que se multiplique, floreció en otro lado y como Total. decías recién, sin ningún voluntario. Total. Y una más en la segunda visita que fuimos para ahí para Alvear, me agarran y me dicen, che, Santiago, tengo una carta que dice para espartanos. Y me dan una carta y tenían todos sellos de Europa. Y digo, qué raro, una carta para nosotros que la manden ahí a A General Alvear. Alvear, sí. Resulta que la cárcel de General Alvear está sobre la avenida San Martín. Y parece que esta persona googleó a ver dónde era la cárcel y buscó cárcel con avenida, o sea, avenida Claro. San Martín en vez del complejo de San Ah, y Martín. le saltó Y General Alvear. General Alvear envió la carta para ahí. Y esa carta venía de Holanda, de una persona que estaba privada de la libertad y escribió a puño y letra la carta porque quería comunicarse con Fundación Espartanos, primero para felicitar por todo lo que se venía haciendo y segundo porque quería que en Holanda se pueda replicar un equipo de rugby ahí en el penal. Y bueno, ahí empezamos a pensar qué se podía hacer. Un amigo de Sanfer vive en Holanda, que se fue a jugar al rugby allá. Entonces, llamado para contarle la situación que había pasado. Y hace muy poco presentó el proyecto ahí Mirá en vos. esa unidad para ver si se lo aprobaban y se podía llegar a arrancar el proyecto. Así que sí, una historia súper loca que también pasó ahí en Mirá vos. Alvear. Claro, y siendo para atrás, si no hubiese mandado estos chicos de San Martín a General Alvear,
llega una carta para Espartano, que es esto, la rompan, la tiran. Tal cual, ni Pero, nos conocen, exacto, chao. dio la casualidad todo que tenía que ser, mirá vos. Sí, Ojalá arranque también en Holanda ojalá. esta historia, mirá Sí, vos, sí. mirá vos. Bueno, y yendo más a lo personal, esta historia yo ya la conozco claramente, la gente no. Si Espartanos te cambió la vida personal, ¿sí? Digo, si has conocido a la persona de tu vida gracias a Espartanos, ¿puede ser? Sí, algo así. ¿Querés contar un poquito ahí cómo fue esa historia? Sí, bueno, en 2015 ya estábamos cerca de irnos a Roma, y voy al club, juego el sábado, después el sábado tercer tiempo nos quedamos ahí conversando con amigos y demás, y llega uno de los chicos que no estaba jugando en plantel, pero yo lo conocía de más chico, que estaba en pareja, y yo no conocía a la novia ni nada, Mm. y me dice, che, mi novia tiene ganas de conocer todo lo que vos hacés, de espartanos, que vaya a la cárcel y demás. Y bueno, ahí me pongo a hablar y estaba la hermana de esta chica, ¿Y qué Mili. hacía? ¿Qué esa Mili se llama? La chica Mili, ¿qué hacía con la hermana? Y fue a acompañar. Sí, fue a acompañarla porque él estaba justo por volver a jugar y demás, entonces fueron a acompañar y a estar ahí un rato, se quedaban un rato en tercer tiempo y se iban. Y bueno, me dice que le empiece a contar de espartanos. Bueno, le empiezo a contar lo que se venía haciendo, el futuro viaje al Papa y demás. Y bueno, y ahí empiezo a hablar en paralelo también con Mili. Empezamos a hablar, che, qué bueno todo lo que haces. También me empezó a contar que hacía cosas sociales. Y yo la había mirado a Mili. Y le digo, che, bueno, estoy para acompañarte. Y justo era el Día del Niño y iban a hacer un evento en un barrio ahí cerca de la casa. Y le digo, bueno, voy. Y justo ellas vivieron toda la vida en Tigre. En Tigre sube el agua, hay sudestada. Y entonces ese día hubo sudestada y no se podía hacer la actividad. Y le dije, bueno, te busco igual y vamos a tomar algo. Y ahí arrancó la Mirá vos. relación, hoy casado con Mi- Mili y esperando una hija. Muy Así bueno. que ¿Para cuándo es? para marzo. Muy bueno. Y ¿Cómo se tiene nombre, no? Bernardita se va a llamar, sí. Bien. Y bueno, también sigue vinculado un poco a Espartano porque el obstetra es Héctor Becar Varela, que también una historia muy linda Sí, que tenemos. dale, vamos ahí, porque la historia de Héctor nos abrió mucho la cabeza, ha salido en algún que otro medio. Ujú, eh, un, Cuento un poquito, después la seguís. Su hijo Tomás tenía 17 años y yo lo yo entrenaba a la menor de 17 del San Isidro Club y un día lo llevé a la cárcel para que vean, para salir un poco de la burbuja si se quiere, y al año siguiente le entraron a robar a la casa. Y bueno, cuando entra una persona a robarle, el final del asunto es que esta persona se va con Héctor en la camioneta de Héctor, escapándose, y la policía lo sigue y a Héctor lo confunden con un delincuente y le pegan un tiro en el fémur. Y bueno, y ahí va al hospital, bueno, todo ese drama, la persona está detenida y al poco tiempo Tomás, el hijo de él, me llama y dice que él quería que la persona que había entrado a su casa lo lleven a Espartanos porque él quería ayudar. ¿eh? Y a partir de ahí, esa relación con Tomás, medio como que también la fui pasando, lo empezaste a seguir un poquito vos. Vos ujú. encontraste a este chico de 18 años, ¿qué te encontraste en Tomás? Vos creías que Ah, era un santo, y ¿quién era Tommy? un personaje con un corazón enorme y Gigante. sí, gigante y con muchas ganas de hacer cosas y bueno, pero también como que le gustaba todo lo social, pero también estaba pensando más en laburar o generar algo más de turismo y se sumó un rato a estar ahí con nosotros. La verdad que buenas anécdotas
y Y, buenos y- momentos. Y estaba para todo, estaba al pie del cañón para lo que se necesite. y ahí aparece el padre, Ujú. Héctor, que se fue recuperando, y hubo un partido muy lindo en En Newman, Newman, sí. Que que se terminó encontrando con Javier. con Javier Cardoso, que fue la persona que había entrado a su casa. Sí, con un abrazo Sí, mediante y sí, todo, y sí. la verdad que muy, muy movilizador. Yo a Héctor no lo traté mucho hasta Hasta hoy, ahora. hasta ahora, que fue loco porque empezamos a ver la cartilla médica, porque teníamos que ir a un obstetra, y veo el nombre de Mm, Héctor y le digo a Mili, che, es por acá, a mí me genera sumamente confianza por esto. Mili sabía la historia y vamos. fuimos y bueno, nos encontramos con una gran persona también Muy bueno. y todavía no lo sabe, pero Vero, otra voluntaria, es partera y labura con Héctor, así que probablemente también Ah, mirá Vero, vos. la partera, termine siendo, o Termina sea, siendo una burbuja espartana, tal ¿no? cual, tal cual. Bueno. Bueno, y contá un poco lo que yo contaba al principio, que tu vida era, bueno, estabas estudiando, estabas eh, con el club, hoy dejaste de jugar en Sanfer, ya estudiaste otra cosa, también le agregaste a lo que habías estudiado, pero cómo es tu día a día hoy en Espartanos que ya te lleva tu día, tu mes, tu año y tu vida, ¿no? Hoy por Ujú. hoy. Sí, a ver, bueno, mis semanas van cambiando bastante. Trato de los jueves ir siempre a la mañana a entrenar ahí a la unidad, que es como ese cable a tierra, Mm. esa conexión que fue por la que empezamos. Y después, bueno, coordino algunos programas dentro del complejo de San Martín. Entonces también estoy bastante en contacto con el penal, con las autoridades del penal, autoridades del ministerio, bueno, siempre tejiendo redes para que cada vez esto crezca más. Y después también coordino el programa de la comunidad espartana, donde están todas las organizaciones que van replicando En, en los distintos lugares. claro, en todas las cárceles del interior y de otros países también. Exacto, Y entonces ahí, vamos teniendo mucha relación de llamadas o videollamadas como para por ahí sacar consultas, aprender también, porque intercambiamos mucho con las experiencias y por ahí cosas que vienen funcionando mejor en otros lados, también las tomamos para mejorar nuestros programas. Y bueno, también me toca poder ir a visitar algunas unidades, así que más o menos en todo lo que fue este año hicimos un viaje por mes a alguna provincia y también a algunas de las unidades de acá de distintos lados. Así que, bueno, después trabajamos mucho con el equipo. Hoy logramos tener una estructura donde cada uno puede estar a cargo de algún área. Al principio nos costaba un poco más porque éramos pocos los que tratábamos de hacer muchos claro, y hoy cada vez está más profesional y está buenísimo porque puede generar mejores resultados también. excelente, Santi, excelente. Bueno, y un mensaje que quieras dejar a la gente que está escuchando, todo tuyo, Santi. Bueno, que tratemos de sacar los prejuicios Mm. que por ahí alguna vez tuvimos para todo, ¿no? No solo para las personas que están privadas de la libertad, sino para todos y darnos el tiempo a conocer a que detrás de cada persona hay una historia, hay un porqué, hay un para qué. Entonces tratar de descubrirlo y me gusta una frase que por ahí he escuchado que hay una diferencia de cuatro dedos, ¿no? De un dedo que apunta y que marca y que juzga, y sumando cuatro más es darle la mano a cualquier persona para que salga adelante o para lo que necesite. Entonces, creo que si todos vamos por ahí, seguramente tengamos una mejor sociedad. Gracias, Santi. Gracias, Coco.